¿Qué tal amigos? Soy Pablo Octavio Rosell y sean todos bienvenidos una vez más a este pequeño rincón de arte de la web, Arte Poética, canal de poesía. Hoy día tengo este signo de interrogación acá porque vamos a hablar de un escritor que es un poco un enigma. Este escritor fue conocido en vida como el Canciller Negro. Este es un escritor chileno cuyo nombre era Ernesto Silva Román. Cuando se habla de la historia de la ciencia ficción chilena, se habla de una historia relativamente muy reciente. Y entre aquellos grandes nombres que dieron inicio a la ciencia ficción chilena, se nombra al gran Hugo Correa. Y también entre esos poquísimos escritores que dieron origen a la ciencia ficción chilena, se nombra a Ernesto Silva Román. En lo personal, yo no soy un investigador de la literatura ni de la ciencia ficción en particular. Me gustaría remitirlos a ustedes a otras personas que están haciendo investigación y que hacen un trabajo muy interesante, como es el caso de el escritor chileno Marcelo Novoa, a quien tengo la suerte de conocer personalmente, que gente como él que hacen una recopilación mucho más profunda. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no soy un investigador experto, pero sin embargo hay cosas que me llaman la atención y que he ido rescatando, cosas como las que quiero compartir hoy día. Hay bastante poca información en la red, muy poca información sobre Ernesto Silva Román, que como les digo es uno de los escritores que se nombra como de los fundadores de esta ciencia ficción chilena. Yo recuerdo haber leído cuando era muy joven un libro de él que se llamaba Christos, que era un libro que extrañamente no tenía nada que ver con la ciencia ficción, pues era más bien un libro relacionado con la metafísica y con la vida de Jesucristo, antes de novelada, antes de toda su vida pública, y que relataba su formación con una especie de secta de los judíos que se llamaban los esenios. Es un libro muy raro y que está por ahí en alguna feria de libros usados. Dado que Ernesto Silva Román nunca se dedicó completamente a la literatura, los pocos datos biográficos que tenemos de él nos hablan de una persona que se dedicó primero al periodismo, luego a la política, pero nunca estuvo aparentemente dedicado 100% a la literatura. Y por ende se mencionan muy pocos libros de él. El otro libro que de él suele nombrarse un poco más, por lo menos al nivel de los investigadores, es un libro de cuentos que se llama El dueño de los astros. Pero yo hoy día les voy a hablar de esta pequeña joyita que tengo acá, que lamentablemente es un libro tan maltratado que ya no tiene su portada original, que es un libro de relatos que se llama El holandés volador. ¿Qué es lo que tiene de interesante Ernesto Silva Román y qué es lo que tiene de interesante este libro, El holandés volador, y por qué le estoy hablando de ello hoy día? De esos libros y de este libro en particular. En este libro de cuentos, El holandés volador, Ernesto Silva Román no solo construye algunos fantásticos y excelentes relatos relacionados con la ciencia ficción, sino que más bien son relatos relacionados con una amplia imaginación, y también es un libro donde vienen algunos cuentos de cierto realismo bastante crudo y de cierta preocupación social. Y en lo personal pienso que dentro de este libro hay algunos de los mejores cuentos que se han escrito en Chile, así de simple. Y no porque yo tenga algún cariño especial por Ernesto Silva Román, sino porque yo lo leí por primera vez cuando estaba en el colegio. Recuerdo que tenía cerca de 14, 15 años cuando cayó este libro en mis manos, luego lo perdí y lo vine a encontrar muchos años después, por ahí en una casa de antigüedades o un anticuario. Encontré este libro, El holandés volador, que lo busqué muchos años y no lo podía encontrar. Y en este libro de cuentos, de relatos de El Canciller Negro, Ernesto Silva Román, vienen algunos cuentos que son bastante sui generis dentro de la literatura chilena. Por ejemplo, el título del libro, El holandés volador, alude a esta leyenda que trasciende incluso las letras chilenas, que es este mito del holandés errante, este mito náutico. Pero hay otros cuentos que son que van desde la ironía al realismo social, pasando por elementos poderosos de la ciencia ficción. Por ejemplo, hay un cuento que se llama El robo de la célula psíquica, donde se narra la historia de un personaje que es
destacado y muy capo, como decimos en Chile, muy capo en todo lo que hace, en las ciencias, en las artes. Él estrena una sinfonía, compone sinfonías, estrena nuevas novelas, se destaca en las ciencias, y resulta que este sujeto es un ladrón de células psíquicas. Y aquí construye todo un argumento en Ernesto Silva Román, cómo este hombre, mediante un aparataje especial, roba las inteligencias de otras personas para asumirlos, absorbe estas energías mentales y se las posesiona, y a través de eso se transforma en un hombre muy famoso, robando esta especie de definición extraña que es la célula psíquica, robándole a artistas, a científicos, a otros escritores, a músicos. Es un cuento muy, muy interesante. Otro cuento que yo siempre que lo leo me lo imagino una especie de relato, no de relato, el relato en sí me lo imagino como una adaptación cinematográfica o para televisión que se llama Cómo se hace un monstruo, que es un relato muy macabro, muy, muy macabro. Si algún día tengo tiempo, como he subido algunos audiolibros, voy a subir algunos de estos relatos. O también hay otros relatos que son muy irónicos, como hay un cuento que se llama El muchacho del sleeping car, donde narra una historia muy, muy graciosa de un hombre que conoce a una muchacha en un carro de tren, carro sleeping car, estos carros con camas, y una muchacha se le presenta y le cuenta un drama y finalmente la muchacha lo seduce, y él se apiada y se queda con ella toda la noche y duermen y tienen sexo y todo eso, pero resulta que este muchacho de Sleeping Car no era una muchacha, era un muchacho que siempre engañaba a los navegantes del tren en el Sleeping Car. De hecho, el desenlace del cuento es notablemente gracioso cuando el maquinista o la persona en los boletos, al ir a preguntarle a este hombre, cuando había desaparecido esta muchacha por la mañana, ¿dónde está? Se ríe y le dice, usted también le contaron el cuento. Es un cuento muy gracioso, el muchacho del living car. Entonces, como les digo, Ernesto Silva Román hace gala, hace alarde de un gran estilo, y que es un poco sorprendente porque no es solamente como se le menciona ocasionalmente, porque ya sabemos que no es muy conocido, es desconocido, es una interrogante dentro de la literatura chilena. Hace gala de, como les digo, este estilo que trasciende más allá de estos límites de la ciencia ficción. Y tiene algunos cuentos que incluso tienen algunos elementos metafísicos, como un muy extraño cuento que se llama La venganza de los elementales, que a mí me hace pensar en ciertos ritos iniciáticos o conocimientos iniciáticos metafísicos de parte de Ernesto Silva Román. En La venganza de los elementales narra la lucha de un hombre con sus bajos deseos y tratando de todos estos bajos deseos, sobre todo los deseos carnales, tratando de dominarlos, pero sin embargo él se enfrentaba a unos seres elementales que toman posesión de él y por medio de él dan satisfacción a todas estas bajas pasiones, y que él narra toda esta lucha, y de ahí el título La venganza de los elementales, y que tiene elementos muy, muy metafísicos, como les digo. Hay otros cuentos como Vidrios de colores, que es una narración donde cuenta y que revela cierta preocupación social, donde él nos cuenta la historia de una familia muy pobre, como esa pobreza descarnada, miserable, profunda del Chile de la primera mitad del siglo XX y más allá de la primera mitad del siglo XX, donde esta pobreza, esta miseria es redimida por quien uno menos podría esperar, que es un grupo de prostitutas que ayudan a una familia, específicamente a una mujer que ya está casi muriendo de hambre, y que cierran el prostíbulo con mampara de vidrios de colores en ese día, y es un relato muy hermoso y que revela también, más allá incluso de una preocupación social, revela una profunda preocupación humana y un conocimiento humano muy profundo de Ernesto Silva Román. Para mí nunca ha dejado de ser un poco sorprendente encontrar a escritores que son muy poco conocidos, quizá valorados en círculos bastante restringidos, y que creo también que son escritores que están a la espera de ser redescubiertos. Nuevamente los remito al trabajo de gente que sabe mucho más de esto, gente que se ha dedicado a investigar más profundamente, como Marcelo Novoa, pero es un escritor muy, muy recomendable y que nos habla de la riqueza que muchas veces está oculta en la literatura, no solamente en la literatura chilena, y donde siempre hay joyas por descubrir.
Y el último cuento que me gustaría reseñarles es un cuento que se llama El hombre desusado. El hombre desusado es una narración con tintes futuristas en que nos narra algo que es muy contingente ahora. Tenemos que pensar que hoy en día nuestra civilización, nuestra sociedad es postindustrial, es una sociedad que está en vías de automatización. No tenemos que olvidar que el camino de la sociedad actual va a el reemplazo de la mano de obra por la automatización y la robotización. Es una realidad que, creo yo, no queremos hoy día ver ni de la que se quiera hablar mucho. ¿Qué es lo que va a generar esta automatización y esta robotización de la sociedad? Va a generar grandes masas de gente inútil, trabajadores que no van a ser necesarios. En El hombre desusado, estamos hablando más de 60 años atrás, de 60 o 70 años atrás, nos habla de eso en este relato, uno de los últimos relatos de este pequeño libro, El holandés volador, Ernesto Silva Román, El canciller negro. El hombre desusado, el hombre al cual la sociedad ya no le sirve. Es un hombre inútil. ¿Por qué? Porque los adelantos tecnológicos lo han vuelto obsoleto en su trabajo físico, en su trabajo manual, incluso en su trabajo, su conocimiento mental, y es un hombre desusado, un hombre que ya no tiene uso y tiene un final bastante poco esperanzador. Y es un cuento, El hombre desusado, al leerlo hoy día, que nos genera una profunda inquietud. Y es un cuento como la mejor, en la senda de la mejor ficción y de la mejor ciencia ficción, ya que tiene estos elementos de modernización y automatización, nos sumerge en una realidad que es hoy. Un cuento escrito hace tantos años nos lleva a esta ficción, por lo tanto proyecta hacia el futuro una realidad, que es lo que hace en este cuento Ernesto Silva Román. El canciller negro. Espero que les haya dado un poco de interés. Ernesto Silva Román es un signo de interrogación, creo yo. Es un escritor que no es nombrado ni en las antologías, ni en las páginas literarias, ni en las páginas de escritores. Cuesta muchísimo encontrar un libro de Ernesto Silva Román. Yo no conozco ediciones nuevas de su obra, salvo estas que uno puede encontrar contactando a algún coleccionista, como les decía, algún anticuario, o en ferias de libros usados. Ernesto Silva Román es el canciller negro, el escritor del cual les quería conversar hoy día. Gracias y nos vemos muy pronto.